Buenas noches. En un toque de Romero nos gustaría iniciar hoy con una buena noticia, pero es innegable que el país hoy no vive su mejor momento. En días recientes, miembros de la Policía Nacional asesinaron al abogado Javier Ordóñez en Bogotá en un claro abuso de la fuerza pública. El indignante video se hizo viral y estalló la rabia que muchos colombianos tenían guardada. Lastimosamente, esa rabia e indignación se tradujeron en violencia y vimos cómo las principales ciudades del país se incendiaban por las protestas y los enfrentamientos entre encapuchados y el ESMAD. El saldo fue de 10 muertos y más de 140 heridos en todo el país. Desde un toque de Romero, le reiteramos siempre un llamado por la paz, por el diálogo y por la no violencia. Claro que indigna el abuso policial, claro que son muchos casos, claro que hay ataques, pero fuego no apaga fuego. Otro que no se apaga es el COVID-19, y es que este virus ya ha cobrado la vida de más de 23.000 colombianos, de los cuales el 69% pertenece a los estratos 1 y 2, esto según el informe de estadísticas vitales del DANE, que fue publicado justo hace 2 semanas. Y es así, la pandemia le ha mostrado su cara más temible a los más vulnerables. Por eso es necesario cuidarnos y cuidar de los nuestros, en especial ahora cuando estamos reactivando nuestra economía y viviendo nuestra nueva normalidad. Pongamos de nuestra parte y créanme que todo estará bien. Lo que no estará muy bien es el próximo Encuentro Nacional del Polo Democrático Alternativo. Ustedes recordarán que en un toque de Romero les adelantamos la semana pasada de la pelea del MOIR al interior del Polo, una lucha que encabezó el senador Jorge Robledo, que es el líder natural del MOIR. Pues bien, en una carta publicada esta semana, el senador Robledo y varios miembros del Comité Ejecutivo Nacional anunciaron su intención de dividirse legalmente del partido, pero con una concertación que les permita mantener las curules que ostentan en la legislatura. Para muchos esto es una estrategia para garantizar la presencia del MOIR en una coalición de centroizquierda para el 2022 en la que no esté el senador Gustavo Petro. Así las cosas pueden quedarse sin el pan y sin el queso. Esta noche tendremos un invitado muy especial, vamos a un corte, sean todos ustedes bienvenidos. Seguimos en un toque de Romero, hoy Santiago, con un personaje de la vida pública nacional que ha dado mucho de qué hablar en este país y pues Sí, que sin señor. duda ha escrito la historia como Tenemos alcalde, gobernador. un invitado que, como usted lo dice, fue alcalde de Pasto, gobernador de Nariño, secretario de Gobierno de Bogotá, ministro, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, senador. Estuvo militando en la guerrilla del M-19 y ahí fue un líder muy importante de esa guerrilla. Tenemos esta noche nada más y nada menos que al doctor Antonio Navarro Wolf. Doctor Navarro, buenas noches, ¿cómo se encuentra usted? Hola, ¿cómo le va? Yo, así encerrado, como se responde, porque todavía no termina la pandemia. Sí, la pandemia sigue, incluso está en su pico más alto y usted se ha cuidado. Me he cuidado, claro, ya soy mayor de 70 años y el 50% de los fallecidos son mayores de 70, así que hay que cuidarse. Bueno, doctor Navarro, usted ingresó a la vida pública de este país cuando militaba en la guerrilla del M-19 y ahí tuvo una actuación muy importante. Fue usted uno de los líderes principales, incluso después del asesinato de Carlos Pizarro. ¿Cree usted que ese asesinato fue una traición que se dio al interior de ese grupo? A ver, la muerte de Carlos Pizarro fue en 1990, después de que firmamos el acuerdo de paz. Nosotros firmamos el acuerdo de paz, el primero de América Latina contemporánea, entre una guerrilla y un gobierno, el 9 de marzo de 1990.
A Pizarro lo mataron en abril de 1990, 46 días después de haber firmado el acuerdo de paz. En esa 1989 y 90 estaban matando candidatos presidenciales. Habían matado a Luis Carlos de Aram, a Bernardo Jaramillo, y a Pizarro lo mataron siendo el candidato presidencial para unas elecciones que se realizaron en mayo de ese año. ¿Verdad? Que lo mataron fue porque había un proceso de desestabilización de la democracia colombiana y no fue una cosa específica solo contra Pizarro, sino lo mataron por ser candidato presidencial, como mataron a otros dos en el mismo año. Y hablando de paz, doctor Navarro, hace pocos días causó bastante revuelo una carta que enviaron las FARC pidiendo perdón a los secuestrados y a sus familias. Sabemos que a este país le falta mucho en el camino del perdón y la reconciliación, pero ¿qué cree usted que le falta a Colombia para reconciliarse? Bueno, está viendo de la trata de las FARC. Me parece que pedir perdón es esencial en un momento en que se quiere consolidar un acuerdo de paz. También hay que esperar que aclaren cosas que no han aclarado lo suficientes, como el reclutamiento de menores u otros comportamientos que han sido muy sensibles por parte de las FARC. Se reconozcan lo que pasó y que pidan perdón por esas cosas que pasaron. ¿Qué se necesita para conseguir una paz completa? Pues que el resto de grupos armados, el ELN principalmente, y las llamadas disidencias de las FARC entiendan que el alzamiento armado no tiene ningún punto de llegada. El alzamiento armado es un camino sin salida y que lo mejor y lo que necesita el país es acuerdos de paz para poder participar en política y buscar el apoyo de los ciudadanos en democracia. Usted la semana pasada hizo unas fuertes críticas al libro que escribió el expresidente Juan Manuel Santos que se llamó Un mensaje optimista para un mundo en crisis, que es el libro que lanzó y que el expresidente se encuentra promocionando. Usted le dijo al expresidente que tenía una miopía y arrogancia histórica. ¿Usted nos puede explicar aquí en un toque de Romero las críticas a ese libro y si considera usted que los procesos de paz que se llevaron a cabo en los 90 tuvieron una importancia histórica más relevante que el acuerdo que firmó el presidente Santos con las FARC? A ver, las FARC son o eran la guerrilla más grande y más fuerte de la historia de Colombia y por lo tanto la paz en las FARC es muy importante, pero no es la única paz que se ha habido en el país. Es más, las paces de los 90 con el M-19, el EPL, el PRT, el Tintín Lame, tuvieron mucho más apoyo ciudadanos de la paz de 2016. Y en el libro, el expresidente Santos no habla sino de la paz que él negoció, como si fuera la única paz de la historia de Colombia. Claro, a él le fue muy bien. El premio Nobel de Paz se lo ganó por esa negociación con las FARC y los resultados que produjo. Pero si bien la paz en la FARC ha sido importante para el país y hay que reconocerlo, las de los 90 fueron más populares y tuvieron más apoyo público que la del año 2016 y eso no se puede ignorar. No es que vamos a competir por paces más importantes, todas son importantes, sino que cuando se habla de una paz hay que tener la visión global de lo que ha pasado en el país en los últimos 20, 30 años. Bueno, ex senador Navarro, usted, mucha gente lo ha definido como un gran bailarín, a usted le encanta bailar y se hizo muy famoso, Diego, cuando el ex senador bailaba con la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Permítame hacer un símil con eso. Claudia López es la primera mujer que es electa popularmente para la alcaldía de Bogotá. Y parece que esa oportunidad se le fue con la pandemia. ¿Usted cree que a Claudia le tocó bailar con la más fea? Bueno, a todos los alcaldes y al gobierno nacional les está tocando bailar con la fea. Una pandemia que ha aumentado al doble el desempleo, tenemos un desempleo mayor del 20%, que ha retrocedido en la disminución de la pobreza extrema, que ha generado una disminución de los ingresos de la gente muy, muy severa. Pues es una situación inesperada para aquellos que llegaron a las alcaldías y se posicionaron el 1 de enero del 2020. Pero estoy seguro que van a poder salir muchos de ellos adelante porque son buenos funcionarios. Y entre ellos Claudia le va a ir bien.
Y ahora que estamos hablando de la alcaldesa Claudia López, me parece importante por ese camino hablar de un tema por el que está pasando este país y tiene que ver con lo que se desató después del asesinato de este señor Ordóñez por parte de la policía en Bogotá. Luego de eso circularon videos por redes sociales donde había policías disparando. ¿Usted cree que nos encontramos ante un caso fortuito o hay un resquebrajamiento de las instituciones? Pues es una circunstancia grave. Que la policía haya disparado armas de fuego contra grupos de civiles desarmados es algo que no se puede aceptar. Eso produjo 10 muertos por balas y más de 70 heridas, personas heridas por balas de la policía. Eso aquí no sucedía desde cuándo, yo tengo recuerdos. Alguien decía que desde el 9 de abril de 1948. La verdad es que eso no puede quedar simplemente en que, bueno, ya pasemos la página. Hay que lograr que haya verdad, que haya justicia, que haya perdón y que haya las reformas que la policía necesita para que eso no vuelva a suceder. Senador, ahorita mencionaba en la presentación con Diego que usted fue alcalde de San Juan de Pasto y gobernador de Nariño. Por cierto, pues se ganó el premio a mejor alcalde y mejor gobernador en esas dos oportunidades. A propósito de lo que pasa hoy con la Policía Nacional y también, Diego, de los hechos que dijeron que la alcaldesa Claudia López había perdido la cadena de mando en Bogotá. La cadena de mando existe entre en la otras, teoría. Santiago, disculpa, porque ella propuso desmilitarizarla a la policía y reformar esa institución. Devolverla a ser una fuerza civil. Usted que fue alcalde, usted que fue gobernador, ¿la cadena de mando con la policía existe realmente o es nada más teórica? A mí me fue muy bien con la policía en la alcaldía de Pasto y en la gobernación de Nariño. Tanto desde al finalizar la alcaldía me dieron la medalla de servicios distinguidos de la Policía Nacional en categoría 1. La verdad que yo estoy condecorado por la Policía Nacional. Y cuando estuve en la gobernación de Nariño, con la policía trabajamos contra bandas criminales de unas zonas del departamento de Nariño con muy buenos resultados. Mi relación con la policía ha sido muy buena y realmente trabajé con ellos de la mano en la alcaldía de Pasto y en la gobernación de Nariño con muy buenos resultados. Lo que pasa es que lo que pasó en Bogotá es una cosa distinta. En Bogotá, el 9 y sobre todo el 9 de septiembre por la noche, cuando grupos grandes de jóvenes, sobre todo, se fueron a hacer protestas y a lanzar objetos a los CAI, les respondieron con armas de fuego. Y eso no se puede hacer. Definitivamente, por eso se necesita una reforma de los mecanismos en que la policía opera. No es algo que podamos aceptar como inevitable. No, se tiene que poder evitar. La policía no le puede disparar a civiles desarmados. Eso es lo que en este momento está en discusión. Pero mi relación con la policía ha sido muy buena. Tengo la mejor opinión de los policías con los cuales trabajé en Nariño y en el municipio de Pasto. Y creo que es nuestra policía y necesitamos que funcione mejor y que corrija errores como los de la semana pasada. Estamos hablando de temas muy serios, doctor Navarro. Me dicen por el interno que tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Toño, ¿cómo estás, contado? Sí, hombre. ¿Cómo estás? Qué alegría saludarte, Antonio, después de tanto tiempo de no conversar. ¿Cómo te encuentras? Cuidándote. Yo soy feliz porque me viste Ortiz. Ese es un poeta humano. Fíjate, Diego, también que invitaste no solamente un político, sino un poeta. Antonio, ¿por qué? Contémosle a la gente por qué te fuiste de la Secretaría de Gobierno de la Bogotá Humana. Cuéntame por qué, explícame por qué me rompiste el corazón de esa manera. Bueno, primero porque venía muy cansado. Yo hasta el 31 de diciembre del año 2011 había sido gobernador del departamento de Nariño y llegué el 1 de enero del 2012 a la Secretaría de Gobierno de Bogotá buscando ayudarle al gobierno tuyo, Gustavo. Pero con el paso de las semanas estaba muy cansado
y el trabajo que me tocaba hacer en esa secretaría era bravo, era muy intenso. Yo trabajaba de 6 de la mañana a 9 de la noche, 10 de la noche todos los días. Entonces, primero, pues, me estresé. Segundo, pues empezó una persecución del procurador de aquella época, el doctor Alejandro Ordóñez, que yo dije, bueno, así me van a escoger a mí de chivo expiatorio y yo mejor me siento en el medio. Entonces fue eso, no fue ninguna otra razón. Hablemos de política, doctor Navarro. Usted, pues, ha sido candidato presidencial, incluso estuvo sonando, fue precandidato a la alcaldía de Bogotá. ¿Qué sigue en su trasegar y en su camino político? Paso a paso irme retirando de la vida pública, de la vida electoral. Me sigue interesando la política. Hoy estoy trabajando en el Partido Alianza Verde, pero hay que dejarle paso a las nuevas generaciones y eso es algo que todos tenemos que hacer. Antonio, espérate que a mí esta pregunta me hace pensar en algo que nos pasó en el Polo Democrático. Acuérdate, Antonio y Diego, cuando salimos del Polo, y ahora que tú estás en la Alianza Verde, y no en la Colombia Humana, te invito formalmente, ¿cómo ves ese resquebrajamiento del Polo Democrático, Antonio? Pues el pueblo está en una situación difícil ahora. El MOVIR, encabezado por Jorge Robledo, está pidiendo el derecho a separarse, a la decisión del pueblo democrático, porque no se entiende con otros dirigentes de ese partido. Es infortunado porque se necesitan fuerzas de oposición que sean organizadas y estables, pero bueno, ese es el tema de ellos, yo no me voy a meter en la taza de los vecinos. Y viendo tan difícil el panorama de la izquierda en un futuro próximo, ¿a quién le apostaría usted en el año 2022? ¿Cómo encuentra ese panorama? Nosotros queremos tener un candidato propio de Alianza Verde. Creemos que es una opción que hay que desarrollar. Tenemos tiempo suficiente para promover a alguno de los nombres de nuestros compañeros. Pero ya suenan algunos nombres. Sí, ya hay tres que Confirme eso. me interesan, que son Antonio Sandino, senador, Jorge Londoño, senador, y Camilo Romero, el gobernador del departamento de Nariño. Y seguramente va a aparecer algunos más en los próximos meses. Queremos ver si podemos posicionar un candidato propio de Alianza Verde para tener una opción presidencial en el 2022. Bueno, doctor Navarro, vamos a hacer un jueguito que se llama Me remite a. Yo le digo una palabra o un nombre y usted con una palabra me dice eso a qué lo remite. Ve pues. Carlos Pizarro, Liderazgo. Gustavo Petro, Peleador. M19, El pasado. Polo, ¿Perdón? Polo, Polo Democrático Alternativo, En dificultades. Alianza Verde, Esperanza. Fajardo, Habrá que ver. Déjeme aquí, Diego, antes de que sigamos con la segunda tanda de juego. Ahorita cuando el ex senador Navarro conversaba con Gustavo Petro, nos soltó un chistecito. Y en La Luciérnaga, en ese programa radial, a él lo pintan muy risueño, contando chistes. ¿Usted es así de jocoso en la vida real, ex senador? Como es que no me entendí bien, perdón. Fíjese cómo es, no lo estoy imitando a usted y el que no me entiende es usted a mí. Hay un programa radial muy famoso en Colombia, donde lo imitan a usted y siempre lo ponen contando chistes. Y usted ahorita Sí, pues un nos chiste tiró de nadie. un chiste de rey, y siempre nos tiró ahorita un chascarrillo. ¿Usted es así de jocoso en la vida real? Voy a hacerlo imitándolo a usted a ver si me entiende. Usted cuenta chistes también en la vida real, es tan chistoso en la vida real, Antonio.
Pues me gusta cogerlas todas con frescura en la vida real, pero no me mantengo, no vivo de contar chistes, ¿no, señor? ¿Sí ve que a ti te me entendió? Claro. Bueno, y ahora que vuelve el fútbol colombiano, usted es un apasionado hincha del Deportivo Pasto. Mm. Pero pues los hinchas extrañamos mucho volver al estadio. ¿Cómo ve usted el panorama ahora que vuelve el fútbol colombiano en medio de esta pandemia? Pues qué bueno que vuelve el fútbol. Empezamos en Pasto perdiendo 3-1 contra Lima en el partido pasado, el primer partido que juega el Pasto en esta nueva época. El Pasto estaba jugando muy bien antes de que llegara la pandemia, pero parece que la pandemia nos afectó al equipo. Pero bueno, qué bueno que vuelve el fútbol y va a volver también con gente yendo a los estadios. En Alemania, creo que, o en Inglaterra, en Alemania, creo que ya van a permitir la presencia de aficionados en los estadios ya en las próximas semanas. ¿Usted cree que la pandemia en Colombia se manejó bien? El tema de la crisis, ahora que ya estamos en la reapertura económica. Pues se hizo un cierre muy severo cuando todavía la pandemia estaba muy bajita. Y cuando ya llegó más alta, ya no se podía mantener ese cierre tan severo. Tal vez debíamos haber esperado más tiempo antes de un cierre severo para haber encontrado mejores resultados, pero está pasando, por lo menos por ahora está pasando. Venga, Diego, antes un momentico, yo sí le quiero hacer una pregunta a partir de eso que vos decís, Diego. Usted fue precandidato a la alcaldía de Bogotá antes de estas elecciones en las que ganó Claudia López. ¿No se le ha pasado algún momento por la cabeza, en medio de la pandemia y de la crisis que vivió Bogotá, pucha, menos mal no estoy yo allá metido en el Palacio del Líbano? Cierto, esto es así, menos mal. Además, como soy mayor de 70, pues muchísimo menos, más grave haber sido el alcalde en medio de la pandemia. Dios decide muchas veces, sin que uno sepa, con sabiduría. ¿Y cómo califica este manejo por parte del gobierno nacional? Bueno, el gobierno nacional ha hecho un manejo de unas cosas buenas y otras menos buenas. Debían haber tenido mucho más subsidios para los trabajadores que se quedaron sin empleo, para las empresas que se quedaron tuvieron que cerrar. Y parte de las dificultades económicas que estamos viviendo son por falta de haberse metido más la mano al bolsillo del gobierno nacional oportunamente. Y la discusión y la disparidad que siempre hubo entre el gobierno de la capital con el gobierno del presidente, ¿cree usted que cómo le cayó a este manejo de la pandemia? Eso ha sido así, efectivamente. Pues es una realidad. Creo que el gobierno de la ciudad de Bogotá ha hecho un manejo más o menos serio de las cosas, pero evidentemente trabajar de la mano es mejor y produce mejores resultados. Bueno, y para ir finalizando, doctor Navarro, vamos a hacer un mano a mano de preguntas con nuestro director, que es para ya conocerlo más a usted como persona. Senador Navarro, cuéntenos un amor. ¿Un amor? Un amor. Mis hijos. Y una amargura. Una amargura. La pandemia. Me ha marcado mucho estar encerrado tanto tiempo. Senador, un lugar de Colombia. Un lugar de Colombia, pues Pasto, que es la ciudad donde nací, Bogotá, que es la ciudad donde vivo, y Cali, que es la ciudad donde me eduqué. ¿Con quién del uribismo se tomaría un café? Con cualquiera, yo no tengo ningún sentimiento contra nadie. Y entre la ciudad de Medellín, de donde era mi mamá. Eso está muy bien. Senador, alguien por quien nunca votaría. ¿Alguien por quien nunca votaría? Sí. Pues por alguien del centro democrático no votaría. Me tomaría un café, pero no votaría. ¿Y cuál es su libro favorito? Voy a decir una obviedad. 100 años de soledad es el mejor libro que he leído en lengua española.
Ex senador, y antes de que nos vayamos yo le tengo que hacer esta pregunta. Una salsa para bailar. Cali Pachanguero. Esa es la mejor. Bueno, senador, nos ha complacido mucho tenerlo esta noche en nuestro programa, conversando con esta audiencia antioqueña que está viendo en este programa los personajes que hacen historia en el país. Muchas gracias. Gracias, y estudié tercero de primaria en el Colegio del Sufragio, allá en Medellín. Yo también, fíjese qué casualidad. Fíjese que allá en la plaza del Parque de Boston. Sí, señor. Ahí estudié tercero de primaria. Ese dato no lo conocíamos. Ahí sigue el colegio, ahí al ladito de la iglesia del Sufragio, también se llama, es de los salesianos. Exactamente. Y viví en una calle que se llama Dimas Estrada, entre Berrío y Giraldo. En pleno centro. En pleno centro de Medellín. Sí, señor. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a Bueno, ustedes. muchas Diego, gracias, muchas senador. A ustedes en sus casas por tomar la señal de Telemedellín para ver un toque de Romero. Ahí tuvimos la historia del ex senador Antonio Navarro. Él y su historia, nosotros le ponemos un toque de Romero. Que tengan una feliz noche.